Problema 1. Me pide hallar m es igual a logaritmo de 16 en base raíz cuadrada de 2 más logaritmo de 9 en base 27 más logaritmo de raíz cúbica de 25 en base raíz cuadrada de 5. Profesor, ¿cómo lo vamos a trabajar aquí? Acá tú tienes que tener en cuenta algunas propiedades. Lo primero que te voy a recomendar es que cada número con su base tenga el mismo número. En otras palabras, si tú ves aquí 2, entonces que aparezca la potencia del 2. Observa aquí. Este 16 yo lo puedo descomponer como 2 a la 4. Esta raíz cuadrada de 2 yo lo puedo descomponer como 2 elevado a un medio. ¿De dónde salió un medio? Recuerda que el numerador de esta potencia viene a ser el exponente de 2 y el denominador de esta potencia viene a ser el índice de la raíz. No te olvides, toda expresión con signo radical se transforma en una potencia fraccionaria. Seguimos, más logaritmo, este 9 lo mismo decir 3 al cuadrado, este 27 3 al cubo, seguimos sumando, logaritmo, 25 es lo mismo decir 5 al cuadrado. Pero recuerda que lo que te decía, toda expresión que tenga signo radical se puede transformar como una potencia, pero una potencia fraccionaria. Si este era 5 al cuadrado, ese cuadrado viene a ser el numerador. Y este 3, que es el índice de la raíz, viene a ser el denominador. De igual manera aquí, la potencia del 5, que es 1, o sea, sería su numerador, y el índice de la raíz es 2, vendría a ser su denominador. ¿Para qué hago esto? Sucede que aquí voy a aplicar una primera propiedad, donde me dice que el exponente del número pasa como una multiplicación al logaritmo, y el exponente de la base pasa como una división. Ojo, vuelvo a repetir, el exponente del número pasa como una multiplicación al logaritmo y el exponente de la base pasa como una división. De igual manera acá. Entonces quedaría de esta forma, mira, ve. 4 pasó a multiplicar y un medio pasó a dividir. De igual manera, 3 pasó a multiplicar, 2 pasó a multiplicar y 3 pasó a dividir. De igual manera acá, 2 tercios pasó a multiplicar y un medio pasó a dividir. Profe, ¿y por qué ha hecho eso? Es que mira, hay otra propiedad que me dice, si en un logaritmo el número y la base coincide, sale la unidad. Si el número y la base coincide, todo esto de acá simplemente vale 1. En otras palabras, quedaría de esta forma. Ahora, ¿de dónde salió el 8? Por extremos y medio. Los extremos se multiplican, 4 por 2 es 8. Como acá hay una unidad imaginaria, 1 por 1 da 1, que no se escribe. De igual manera acá, bajo normal, acá me sale 1 por la propiedad. Si en un logaritmo el número y la base son iguales, la respuesta es 1. Igual acá, sanguchito, extremos y medio, campeón. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Y 3 por 1, 3. Acá lo tienes, 4 tercios. Y logaritmo de 5 en base 5 simplemente es 1. Al operar, me quedaría de esta manera. 8 más fracciones homogéneas, coloco el mismo denominador y sumo 2 más 4. Profe, eso me estaría saliendo 8 más 12, ¿o no? Por lo tanto, ¿cuánto sería la respuesta? La respuesta sería 10. ¿Y qué vas a marcar? La E. ¿Qué fácil? Muy bien. Siguiente, muchachos. Problemita 2. Ah, mira. Logaritmo, pero en el mundo de operadores matemáticos. Mira lo que te dice. Si A asterisco B es igual a al cuadrado menos b cuadrado. Además, A porcentaje B es igual a logaritmo de A menos B en base 2. Y me pide calcular E es igual a 5 asterisco 3 elevado 3 al cuadrado porcentaje 2 al cuadrado. Es igualar primer término con primer término y segundo término con segundo término, dependiendo del operador. Acá es asterisco con asterisco. Acá es porcentaje con porcentaje. ¿Estamos? Mira. ¿Qué es lo que he hecho? Como acá mi A vale 5, sería 5 al cuadrado. Ahí lo tienes. Como aquí mi B vale 3, y si reemplazo tendría 3 al cuadrado. Ahora me voy en el operador porcentaje. ¿Cuánto vale tu primer término? ¿Cuánto vale esta A? Vale 3A al cuadrado. Si tú reemplazas, saldría 3 al cuadrado.
Este segundo término llamado b ahora vale 2a al cuadrado. Lo reemplazas aquí y saldría menos 2a al cuadrado. Ahora, si tú te pones a operar esto, que sería 25 menos 16, me va a salir 9, ¿sí o no? Y si restamos aquí, simplemente va a quedar a cuadrado. Ahora, si tú te das cuenta, tu logaritmo es base 2. Y acá hay para aplicar otra propiedad. Pero antes de aplicar esa propiedad, yo necesito que este número sea igual que la base. Entonces, este 16 yo lo voy a descomponer como 2 a la cuarta. Todo elevado al logaritmo de a cuadrado en base 2. Ahora, potencia de potencia me dice que estos dos de acá se van a multiplicar. Pero antes de multiplicar yo voy a aplicar la propiedad conmutativa y voy a cambiar el orden de las potencias. Mira, ahora el 4 está acá y logaritmo de a cuadrado en base 2 está elevando al 2. Hecho propiedad conmutativa. Ahora, ¿por qué hace eso, profesor? Pasa que hay una propiedad que me dice, si un número elevado a un logaritmo de número cualquiera, pero que tenga la misma base con ese número que fue elevado, ¿ya? Si tiene la misma base, simplemente el resultado va a ser el número. Vuelvo a repetir. Si tienes un número cualquiera, ya en este caso es 2, y está elevado a un logaritmo, donde este número, su base de ese logaritmo coincide con el número que se ha elevado, en otras palabras, si él con él son iguales, simplemente te va a salir el número. ¿Quién es el número? A cuadrado. Profe, en castellano, ahí lo tienes, mira, ve. Todo esto se reduce, porque estos dos son iguales a a cuadrado. Pero no te olvides que está elevado a la cuarta. Potencia de potencia que se hace, se multiplica los exponentes y quedaría a la 8. Por lo tanto, ya calculé y la respuesta sería a la 8, y la cual tú vas a marcar la C. Vamos a la 3. Me dice, si se cumple que el logaritmo de p al cuadrado más q al cuadrado sobre 2 en base 10, recuerda, si la base no se ve, es porque se sobreentiende que es base 10. Y tú ya lo sabes, ¿sí o no, doctor? Seguimos. Esto de acá dice que es igual al logaritmo de p en base 10 más logaritmo de q en base 10. Me pide calcular logaritmo de p en base q más logaritmo de q en base p más 20. Esta ecuación logarítmica, lo que yo voy a hacer es, mira, primero, si te das cuenta, el primer miembro acabo de copiar igual. Pero acá he aplicado una propiedad básica del logaritmo, la cual te dice, si tú tienes la misma base y vas a sumar logaritmo con la misma base, tú simplemente copias el mismo logaritmo con la misma base, pero estos números lo multiplicas. P por Q, PQ. Ahí está. Ahora, tengo una ecuación logarítmica, donde si tú observas que la base es igual a la base mientras haya una igualdad, tú puedes asumir que este número va a ser igual a este número. En otras palabras, quedaría de esta forma. P cuadrado más Q cuadrado sobre 2 es igual a P por Q. Ahora, este 2 lo mandamos a multiplicar y quedaría de esta forma. Y este 2PQ lo voy a mandar a restar y mira cómo queda. Al momento de mandar a restar lo he acomodado. Lo he puesto como si fuera el segundo término y los cuadrados en los extremos. ¿Por qué hace eso, profesor? Es que esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto, TCP. Y todo trinomio cuadrado perfecto, ¿qué te genera? Un binomio al cuadrado. P menos Q, todo elevado al cuadrado igual a 0. Si esta potencia yo lo mando como raíz y mi menos Q lo mando a sumar, pues me va a quedar que P es igual a Q. ¿Estamos? Ya tienes la igualdad. Dice que P vale lo mismo que Q. Ahora sí, me voy aquí. Me pide calcular esta expresión. Lo que voy a hacer primero es reemplazar el valor. ¿P cuánto vale? Q. ¿Y Q cuánto vale? P. ¿Sumado más cuánto? Más 20. ¿Qué te dije en el problema 1? ¿Qué pasaba si un logaritmo, el número y la base coincidía? ¿Cuánto salía? 1. ¿Y cuánto va a salir aquí? 1. O sea, va a quedar así. 1 más 1 más 20. Y como tú eres un tigre sumando, ya sabes cuánto es la respuesta. 22. ¿Y qué vas a marcar? La A. Facilito.
recontra huevito. Vamos a la 4. A ver, me dice, si logaritmo de 2 es igual a A, logaritmo de 3 es igual a B, hallar el logaritmo de 5 en base 6, en términos de A y B. Profe, acá la cosa se puso más interesante. Podría ser, como tampoco no. Mira, te están diciendo logaritmo de 5 en base 6. Ya, acá está el logaritmo de 5 en base 6. Pero dice que la respuesta va a salir en función de A y B. Y si te das cuenta, aparece A y B. Mientras aquí capaz no aparece porque será simplificado y quedó la unidad. Pero ahora, ¿en qué momento utilizo el logaritmo de 2 y en qué momento utilizo el logaritmo de 3? Aquí ya viene tu habilidad. Vamos a darle forma, hijo. Mira, primera propiedad del problema 4, porque recuerda que ya vamos aplicando varias propiedades. ¿Qué he utilizado aquí? Cambio de base. ¿Qué me dice la propiedad de cambio de base? Tú este logaritmo lo puedes expresar como un cociente de dos logaritmos. Vuelvo a repetir, este logaritmo de acá, tú lo puedes expresar como un cociente del logaritmo. ¿Qué quiere decir cociente? Como una división de dos logaritmos. Pero para que ocurra eso, la base que tú vas a poner en el logaritmo de arriba y en el logaritmo de abajo tiene que ser la misma base. Profe, ¿qué quiere decir? Si acá es base 7, acá también es 7. Y si acá es 9, acá también es 9. Pero usted no puso nada. Es que al no poner nada, se sobreentiende que la base de este logaritmo es 10, pues hijo. Y al ser 10, acá también es 10. Ahora tú dirás, pero ¿por qué utilizó la base 10? ¿Qué ves acá? ¿Qué base ves? Pues no veo nada. Y no ver nada se sobreentiende que la base 10 y aquí también la base 10. Mi intención es hacer aparecer estos dos logaritmos. Ahora, aparte de eso, se copian los mismos números y la base como si fuera número, pero se coloca la misma base. Ya. Hasta ahí yo sé que estás entendiendo. Seguimos. Ahora lo que voy a hacer es transformar este 5. Mira, 10 entre 2. Y este 6 lo he descompuesto como 3 por 2. Ahora, no me crees, multiplica, sale 6. Divide, sale 5, ¿sí o no? Ahora, usted dirá, pero profe, usted creo que ya se está loqueando. No, no me estoy loqueando, hijo. Sino que acá tengo otra propiedad más y otra propiedad más. ¿Qué pasaba si yo tengo una división en un solo logaritmo? Esto de acá yo lo puedo expresar como diferencia de logaritmos. ¿Y qué pasaba si yo tengo un producto en un solo logaritmo? Esto de acá lo puedo expresar como una suma de logaritmos. En otras palabras, quedaría de esta manera. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Y en el otro caso, logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Porque en una diferencia de logaritmos con la misma base, estos numeritos se dividen y acá está. Y de igual manera, en una suma de logaritmos con la misma base, estos numeritos se multiplican. Profe, hasta el momento le voy entendiendo. Muy bien. Mira, ¿en qué base está? Base 10. ¿Y qué mencioné? Que si el logaritmo, su número y la base son iguales, ¿cuánto me va a salir aquí? No me lo digas. Listo, sale 1. Esto ya sabes cuánto vale, lo tienes aquí. Logaritmo de 3 también ya sabes cuánto vale. Y también ya sabes cuánto vale el logaritmo y quedaría de esta forma, ¿sí o no? 1 menos a sobre b más a. Profe, no hay respuesta. Ya, pues capaz estás buscando de esta manera. Vamos a acomodarlo y la respuesta sería 1 menos a sobre a más b. ¿Qué vas a marcar? La d. Muy bien. Problema 5. Ya me estoy emocionando. A ver, dice la 5. Indicar la suma de los 999 primeros términos de la sucesión. Logaritmo de 1 más 1, logaritmo de 1 más 1 medio, logaritmo de 1 más 1 tercios, y así de manera sucesiva son 999 términos. ¿Cómo sería? A ver, me pide la suma. O sea, voy a sumar el más lo que vienen acá. ¿Cuántos son? Faltan venir 996, porque en total hay 999. Profe, ¿y todo eso lo va a sumar? No, campeón. Me está pidiendo la suma. Mira, yo ya lo sumé ya los números. 1 más 1, 2. 1 más 1 medios, 3 medios. 1 más 1 tercio, 3 cuartos. Y si te das cuenta, hay una secuencia. Si acá el denominador es 1, el numerador es 2. Si el denominador es 2, el numerador es 3. Si te das cuenta es 1 más, ¿sí o no? 1 más, 1 más. Si me dicen 999 términos, 1 más que esto sería 1000. Ahora, por propiedad, sabemos
que si todos tienen la misma base, mira, todos están en base 10, todos están en base 10, y vas a sumar logaritmos, lo único que vas a hacer es colocar la misma base con el mismo logaritmo y simplemente multiplicar los números. Aquí están. Por. Multiplicar los números, hijo. Ahora, si te habrás dado cuenta, acá tengo varias cosas por cancelar, ¿sí o no? El 2 con el 2 se va, el 3 con el 3, el 4 con el 4, en otras palabras, se cancelan. ¿Qué estaría quedando? La unidad que está aquí, que iría en el denominador, aunque no se va a colocar, y ese numerador de 1000. En otras palabras, se reduce a esto, logaritmo de 1000 en base 10. Como la base es 10 y 1000 se puede escribir como potencia de 10, quedaría de esta manera, entonces, logaritmo de 10 al cubo en base 10. Profe, usted dijo que el exponente puede pasar a multiplicar. Correcto. Como también, si tú tienes logaritmo donde el número, o sea, este 10, olvídate un ratito del exponente, este 10 coincide con la base, que también es 10, salía 1, ¿sí o no? Ya, salía 1 siempre y cuando el exponente era 1. ¿Cuál es el exponente acá? 3. Ya, va a salir el exponente. Entonces, en otras palabras, ¿cuál va a ser la respuesta? Simplemente 3. ¿Qué vas a marcar? La E. Problema 6. Efectuar 3 sobre logaritmo de 42 en base 2 más 3 más 2 sobre logaritmo de 40 en base 3 más 2 más 1 sobre logaritmo de 72 en base 5 más 1. En este caso vas a tener que aplicar varias propiedades. Una de ellas va a ser que a este 3, este 2 y este 1 que están sumando al logaritmo, transformar a un logaritmo. O sea, en otras palabras, este valor numérico lo voy a transformar en una relación de logaritmo. ¿Cómo, profesor? Lo recomendable es, mira la base que ves acá. Base 2, ¿sí o no? Entonces yo voy a hacer aparecer un logaritmo que esté en base 2. De igual manera, aquí voy a hacer aparecer un logaritmo que esté en base 3 y aquí un logaritmo que esté en base 5. ¿Cómo, profe? A ver, te explico. Si notarás, yo te expliqué que si yo tengo un logaritmo donde el número y la base son iguales, entonces el resultado va a ser el exponente. Por lo tanto, si yo pongo acá base 2, entonces me corresponde poner el número que sea 2 y este 3, pues simplemente el exponente. Ah, profe, ya entendí. Si acá es la base 3, entonces busco un número que también sea 3, pero cuya potencia de ese 3, su exponente sea el 2. De igual manera acá, la base 5, acá está, logaritmo de base 5, copio el mismo número como si fuera la base, pero no pongo nada porque se sobreentiende que acá que el exponente es 1. Profesor, hasta ahí estamos muy bien. Ahora, recuerda que en el numerador todavía no voy a hacer nada por el estilo. Todo va a ser el trabajo en el denominador. Ahora, si tú te das cuenta, si yo tengo una suma de logaritmos con la misma base, ¿qué se hacía con los números? Se multiplicaba ya. Eso voy a aplicar aquí y también aquí. Entonces quedaría esta forma. Logaritmo de 45 por 8, porque 2 al cubo me da 8, en base 2. Logaritmo de 40, 3 al cuadrado me da 9, en base 3. Y acá sería logaritmo de 5, logaritmo de 72 por 5 en base 5. Ahora, multipliquemos y quedaría de esta forma. 3 sobre logaritmo de 360 en base 2 más 2 sobre logaritmo de 360 en base 3 más 1 sobre logaritmo de 360 en base 5. Doctor, si notas, todos los números de ese logaritmo coinciden, ¿sí o no? Más no la base. Entonces, tú has notado acá que he puesto la unidad de color rojo, aquí también. Claro que 2 por 1 es lo mismo, ¿sí o no? Y 3 por 1 también. ¿Sabes por qué indico esto? Es que acá voy a aplicar cambio de base. ¿Cómo? Si tú agarras una unidad dividido entre un logaritmo, tú puedes aplicar cambio de base. De igual manera, esta unidad dividido con todo este logaritmo de aquí, puedo aplicar cambio de base de igual manera acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, esta fracción de acá va a dejar de ser fracción y se va a transformar solamente en logaritmo de
5 en base 360. Para que me entiendas mejor, observa aquí. Mira, el 3 está multiplicando. Acá está, el 3 está multiplicando. Este 1 sobre logaritmo de 360 en base 2 deja de ser fracción y se vuelve un número. ¿Ya? Un número entero. Supongamos que sea un número entero. ¿Ya? Aunque no necesariamente puede ser entero. Y hacemos un cambio de posición. Este número pasa a ser base y la base pasa a ser número. Acá está. De igual manera aquí. El 2 está multiplicando. Acá está el 2 multiplicando. Esto de acá hago un cambio de base. Donde este número pasa a ser base y esta base pasa a ser número. Y aquí está. De igual manera en el otro. Ya no voy a multiplicar nada porque está la unidad. Todo esto se reduce a ¿qué? Al logaritmo de 5 en base 360. Ahora, recuerda que este 3 que multiplica, por propiedad, pasa como exponente al número. De igual manera, este 2 que multiplica el logaritmo pasa como exponente al número. O sea, en otras palabras, quedaría de esta manera. Logaritmo de 2 al cubo en base 360 más logaritmo de 3 al cuadrado en base 360 más logaritmo de 5 en base 360. Profe, me di cuenta. Todos tienen la misma base. Es una suma de logaritmo. Usted ha dicho que se multiplica. ¿Qué cosa? Los números. Y si te pones a multiplicar los números que sale 360 en base 360. Y por propiedad, ¿esto cuánto sale? El exponente. ¿Y cuál es el exponente? La unidad. ¿Qué vas a marcar entonces? La C. Qué fácil. Muy bien. Has aplicado ahora cambio de base. Vamos a la 7 a ver. Me dice si a al cubo por b al cubo es igual a a más b. Además, a por b es diferente de 1 y a más b es mayor que 0. Hallar x de a más b todo elevado al logaritmo de x en base a por b. Esto es igual a 64. A ver, vamos a empezar reemplazando este valor. Recuerda que tú ya sabes cuánto vale a más b. Vale a cubo, b cubo. Y acá lo tienes, mira, hemos empezado reemplazando y luego lo demás se ha copiado tal como está. Ahora, si te das cuenta, estos dos factores de aquí tienen el mismo exponente y yo puedo extraer ese exponente. Pero al momento de extraer este 3, por potencia de potencia va a multiplicar este exponente de acá. Entonces quedaría 3 veces logaritmo de x en base a b. Todo esto de acá igual a 64. Ahora, muy bien te explicaba en el problema 6. Cuando un número multiplica el logaritmo, pasaba exponente ¿a quién? ¿A quién? Al número. Recuerda, no a la base, pasa al número. Profe, ¿y cuándo pasa a la base? Cuando es división. Mientras no, acá solamente estoy viendo multiplicación y esto de acá pasa como exponente al número. Entonces, en otras palabras, quedaría de esta manera. X al cubo. Ahora, acá vas a aplicar una propiedad fundamental del logaritmo, donde te dice, si la potencia de una base, mira, esta es la potencia, todo esto de acá es una potencia, ¿ya? Una potencia, donde la base es AB. Pero si esa base de esa potencia coincide con la base del logaritmo, claro que este logaritmo fuera ya el exponente, coincide, todo esto se reduce al número. En otras palabras, simplemente va a quedar x al cubo. ¿Igualado a qué? A 64. O sea, todo esto de acá desaparece por la propiedad fundamental del logaritmo y solamente quedaría x al cubo. Ahora, tú sabes que toda potencia pasa como raíz cúbica en este caso y la respuesta que va a ser que x vale 4. ¿Y qué vas a marcar? La D. Qué fácil, profesor. Vamos a la 8, muchachos. Mira, si te das cuenta, aquí nuevamente parece que voy a aplicar cambio de base. A ver, porque si tú te das cuenta, aparece un más 2 que voy a transformar en este logaritmo en base 3. Aparece la unidad que lo voy a transformar en logaritmo de 45. Pero acá lo distinto es que ahora aparece logaritmo neperiano o logaritmo natural, como lo quieras llamar. Profe, ¿y es distinto? Ahora te explico. Vamos por acá. Observa, la base es 3. Yo necesito transformar este 2 en base del logaritmo de 3. Entonces sería, repito la base,
Copio esa base como si fuera número y este resultado viene a ser el exponente. Sigo copiando lo mismo, de igual manera acá. Como acá la base es 45, entonces aquí pondría logaritmo de 45 y la base lo copio igual como número para que me salga esta unidad. Ahora, cuando yo voy a hablar sobre logaritmos neperianos, me dice un logaritmo natural va a ser igual a un logaritmo decimal o un logaritmo vulgar, como lo quieras llamar, donde la base va a ser Elipson. No te olvides, un logaritmo natural tú lo puedes convertir en un logaritmo decimal, pero la base va a ser Elipson. Ah, ya, profe. Usted lo que ha hecho es copiar el mismo número. En vez de logaritmo natural, ha puesto logaritmo decimal. Y en vez de base 10 que está acá que se sobreentiende, usted pone Elipson. Listo. De igual manera acá, logaritmo de 3 en base Elipson. Ahora, si te das cuenta, acá voy a multiplicar los números y colocaré un mismo logaritmo porque hay una suma. ¿Qué pasa cuando hay una resta de logaritmos? Con la misma base ya no multiplicas. Ahora vas a dividir los números. Y aquí voy a aplicar cambio de base, pero la segunda forma. A esto me refiero. Copio el mismo logaritmo, multiplico 9 por 5, acá está. Divido 45 entre 9, aquí está. Y el cambio de base, segunda forma, te dice, si tú tienes un cociente o una división de dos logaritmos con la misma base, observa, elixo, tú simplemente vas a obviar esto de acá, obvias la parte del denominador, o sea, copias un solo logaritmo, pero este número del numerador se mantiene y este número del denominador pasa a ser base. Ya, acabas de hacer cambio de base. Ahora, multipliquemos aquí, estaría quedando logaritmo de 45 en base 3, logaritmo de 5 en base 45, no te olvides que todo está 1 entre, ¿ya? Ahora sí, esto ya lo has visto, esto es conocido, cambio de base pero la primera forma. ¿Cómo sería si aplico cambio de base aquí? Logaritmo de 3 en base 45. ¿Cómo sería acá si hago cambio de base? Logaritmo de 45 en base 5, o sea, de esta forma. Ahora, quedando esta forma, tú dirás, pero profe, ahora la cosa se complicó. No, señor. La cosa se está volviendo fácil y ya está por terminar. Lo que voy a hacer aquí es ordenar. Mira, acá está ordenado. Este segundo factor lo he puesto como primero. Este primer factor lo he puesto como segundo. Y el tercero se mantiene como el tercero. Ustedes dirán, pero ¿por qué hace eso el profesor? Mira, voy a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué te dice la regla de la cadena? Si el número y la base coinciden, se van a anular. A través de un producto de logaritmos. Mira, acá hay multiplicación de logaritmo con este logaritmo con este logaritmo. Y si notas, este número coincide con esta base. Este número coincide con esta base. ¿Qué va a pasar? Se van a eliminar. Al eliminarse simplemente va a quedar este 5 como base y este 25 como número. Mira, acá lo tienes. Logaritmo de 25 en base 5. Ahora, ese 25 yo lo puedo escribir como 5 al cuadrado. ¿Y qué pasaba cuando el número y la base son iguales? ¿Cuál era la respuesta? Era el exponente. ¿Y cuánto es el exponente? 2. ¿Y qué vas a marcar? La A. Listo. Vamos a la 9. Problemita 9. Uy, empezamos lo interesante. Profesor, hasta el momento usted ha hablado solamente de logaritmo. ¿Cómo es cuando se trabaja cologaritmo y antilogaritmo? Observa. En el cologaritmo simplemente es el opuesto de un logaritmo. En otras palabras, quitas el co y le pones un menos. O sea, menos logaritmo. En el caso del antilogaritmo, anti quiere decir sin logaritmo. En otras palabras, le quitamos todo este antilogaritmo y quedaría 3 elevado a todo esto. ¿Ya? A ver, te explico acá. Este cologaritmo se transforma en un logaritmo negativo. Sigue la misma base. Y bueno, copiaría todo esto acá, pero ya apliqué el antilogaritmo. Te dije el antilogaritmo es como si no tuviera logaritmo. En otras palabras, toda esta expresión de aquí lo copias como si fuera una potencia. Y acá está, mira, 3 elevado a todo lo que ves acá. Ahora tú dirás, profe, ¿y de dónde apareció él? Recuerda que si tú vas a sumar, a mí me conviene aplicar logaritmo de la misma base. Y aquí está, y para que no se altere, esta base lo vuelvo a repetir. Y tú sabes que esto ¿cuánto vale? Pues 1. Ahora sí. Suma de logaritmo, que es lo que voy a hacer, pues simplemente multiplicar 12 por 3, aquí está,
Copio el mismo logaritmo, copio la misma base. Ahora, si tú lo multiplicas, quedaría logaritmo de 36 en base 3, ¿sí o no? Ahora quiero que des un alto acá. Te mencionaba, y te vuelvo a repetir por segunda vez, esto de acá es propiedad. Propiedad fundamental del logaritmo. Donde, ¿qué te dije? En esta potencia de acá, esta base de esa potencia, coincide con la base de este logaritmo, estos dos de acá, ¿qué pasaba? Se eliminaba y ¿qué cosa quedaba? El número. ¿Y cuánto es el número acá? 36. En otras palabras, queda de esta manera. Ahora, este 36 es lo mismo decir 6 al cuadrado. ¿Y qué pasaba cuando el número y la base eran iguales en un logaritmo? Pues simplemente que salía el exponente. Pero profe, no se olvide que acá hay un negativo, entonces va a salir menos 2 y tú vas a marcar la C. Profe, otra más, listo. Antilogaritmo en base C. De antilogaritmo de B en base A es igual, dice, a A por B. Donde A, B y C pertenecen a los reales positivos menos el 1. Reducir te pide E es igual a cologaritmo de A en base C más cologaritmo de B en base C. Mira, acá voy a empezar primero a trabajar por lo que me pide. Voy a ver hasta dónde llego y en qué momento aplico esta condición que me dan. Tú sabes que cologaritmo simplemente es logaritmo negativo, o sea, en otras palabras. Pero ahora, mira, lo que he hecho primero es aplicar la propiedad de suma de logaritmos. Profe, ¿y es igual para el cologaritmo? Sí es igual, ¿ya? ¿Qué se hacía? Copio el mismo cologaritmo, copio la misma base y he multiplicado A por B. Acá está la multiplicación. Ahora sí, lo que te decía al inicio. Este colo es simplemente decir logaritmo negativo. Aquí está, negativo. Copio lo mismo, pero en vez de co pongo menos. Hasta ahí me quedé. Ahora vamos a ver qué hacemos acá, porque acá aparece un A por B y acá también aparece un A por B. Muy bien. Ahora recuerda que decir antilogaritmo es decir sin logaritmo. En otras palabras, borras todo lo que está aquí y solamente pones A elevado a la B. Y eso lo vas a ver aquí, mira, ve. Borré todo este antilogaritmo y simplemente puse A elevado a la B. Y este es igual a ABC. Pero profe, hay un segundo antilogaritmo. Lo mismo pues, hijo. Borramos todo este antilogaritmo y solamente vas a poner C elevado a A elevado a la B. Aquí está, mira, B. C elevado a la A elevado a la B. ¿Y esto que es igual? A B. Esto de acá lo voy a reemplazar aquí. Porque si te das cuenta, acá tienes A por B y aquí también tienes A por B. Profe, si lo reemplazamos, ¿cómo va a quedar? De esta manera, mira. En vez de poner A por B, estoy poniendo C elevado a la A elevado a la B. ¿Y qué pasaba cuando el número y la base de ese logaritmo coincidían? ¿Qué salía? El exponente. ¿Acá el exponente cuál va a ser? Pues simplemente A elevado a la B. Pero negativo. ¿Qué vas a marcar? La C.